¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de qué es un testamento vital y por qué es importante hacerlo. Y en la segunda mitad del programa analizaremos el consumo responsable de la mano de Greenpeace y de SETEM. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Nuestro programa de hoy hablando de testamentos vitales. ¿Por qué es importante hacerlo? Nos acompaña para hablar de este tema Javier Alonso, él es médico del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. A mi derecha se encuentra Tomás Hierro, miembro de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenas. Y por último, a mi izquierda nos acompaña Manuel Eciolaza, él es presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Navarra. Bienvenido. Bueno, hola, gracias a ustedes por estar aquí en esta tertulia sobre testamentos vitales. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría, Tomás, preguntarte un poco sobre el sentido histórico y actual de la muerte hoy en día. La muerte, como todos sabemos, es la única certeza que tenemos los humanos, es algo irreversible que nos iguala a todos. Por lo tanto, se da una contradicción y es una certeza inamovible, inherente a la condición humana, y sin embargo se trata de una realidad que ha sido enfocada de manera muy diversa a través de las diferentes culturas. Sin querer hacer aquí ningún repaso completo, pero pasamos desde una Edad Media con una serie de valores dominantes religiosos en que la muerte, como dicen los grandes historiadores franceses, está dominada, domesticada, aceptada, incluso en algunos casos deseada, a otras épocas en las que la muerte se concibe no como algo realizado colectivamente con la familia, los amigos, como un fenómeno social, sino individual, de forma aislada. Por ejemplo, en el romanticismo, las élites culturales y artísticas buscan la muerte, el suicidio, como una salida a un estado que no les gusta, y en el siglo XX y ya en nuestros días, la muerte adquiere un carácter individual, cambia el ámbito donde se produce ese paso definitivo de la vida, donde cesa la vida. La muerte no se hace ya en el domicilio, en las casas, sino en el ámbito hospitalario. La muerte se rodea de un ámbito de tecnología, de atención médica, que con mucha frecuencia ayuda a morir al moribundo, pero que con más frecuencia todavía lo turba, de tal forma que el moribundo deja de empoderarse, de ser dueño de su propia muerte, para pasar a manos fundamentalmente de los médicos. Por lo tanto, el testamento vital del que vamos a hablar se enmarca dentro de un contexto en el que han cambiado no solamente la forma de morir, sino la forma de vivir. La muerte hoy nos parece, en términos sociales, un tabú, es de mal gusto hablar en público de la muerte, se asocia con lo siniestro, con lo tétrico, pero tengo que decir que hay una notable contradicción. Por una parte, en términos sociales, los ciudadanos en general rehúyen enfrentarse con este asunto, pero en cambio los intelectuales, los artistas, hasta nuestros días siguen tratando a fondo el asunto. Me estoy acordando ahora, por poner tres ejemplos que se producen en Navarra y en Pamplona, el reciente libro del doctor Vicente Madoz, el libro del filósofo Vivir la muerte, de Aurelio Arteta, a pesar de los pesares, que habla del envejecimiento, y hablar de envejecimiento inevitablemente lleva al final de la vida. O, por ejemplo, una exposición del artista Consuelo Ochoa de pintura y fotografía titulada Duelo, que se inaugura este viernes en el Polvorín de la Ciudadela de Pamplona. Como digo, pues, la reflexión sobre ese enigma humano sigue asaltándonos a las personas, aunque en términos de reflexión profunda tiene un ámbito más bien reducido. Y yo creo que en ese contexto de miedo, tabú, rechazo, ocultación, ansiedad, angustia ante ese fenómeno, es en el que hay que enmarcar, a mi modo de ver,
el asunto del El testamento, testamento vital. Entrando ya en el tema, Manuel, ¿qué entendemos por testamento vital? Testamento vital, o también llamado documento de voluntades anticipadas, es un documento, como su nombre indica, en el que tú expresas los deseos que te gustarían al final de tu vida, que te acompañarán en el acabar tu vida. De alguna manera expresas lo que tú quisieras o no quisieras en cuanto a medidas terapéuticas o formas de finalización de tu vida para cuando tú no pudieras expresarte. Expresar como quisieras, digamos, pasar al segundo. Entonces, es un documento, y antes de seguir, ya hablaremos de registros y de cosas. Todo lo que se queda en un documento siempre puede ser revocado posteriormente, digamos. ¿Quién lo debe revocar? ¿El mismo paciente o la familia? Claro. Un documento de voluntades anticipadas lo tiene que hacer una persona que esté en condiciones mentales buenas, ¿no? Entonces, si alguien... yo lo puedo revocar si soy yo el que estoy en condiciones. Yo digo una cosa, unas medidas en el testamento vital, pero luego resulta que se me va cambiando la cabeza porque todo es muy cultural, la vivencia de cómo vives una enfermedad, y de repente yo decido cosas contrarias a las que yo había dicho en el documento. En ese caso, la palabra siempre prima. Dentro de un ámbito hospitalario. La palabra primaría sobre el documento en el caso de que en el ámbito hospitalario el paciente se arrepintiera de algo que ha puesto en el documento. Por eso, siempre la palabra tiene más fuerza. Pero ¿qué pasa? Hoy hablaremos después. En un testamento vital siempre tienes un representante para, en el caso de que yo no pudiera revocar por la palabra, fuera la persona garante de mis deseos previos expresados en el testamento vital. Javier, bueno, ¿querías añadir algo? Sí, yo quería comentar un poquito, por también centrar el tema, efectivamente, es que estamos hablando de toma de decisiones clínicas al final de la vida, y que por lo tanto el testamento vital, el consentimiento informado y lo que se llama planificación anticipada de decisiones son instrumentos que de alguna manera permiten humanizar la relación clínica y luchar por el objetivo fundamental de la medicina, que es preservar sin tregua la dignidad del ser humano, ¿no?, en todas sus facetas, ¿no? Quería comentar esto. De todas formas, si me permites, yo quería completar que en realidad, cuando estamos hablando de testamento vital, que yo creo que Manu lo ha definido perfectamente, y hay que tener en cuenta que esto se enmarca dentro de una situación nueva, a mi modo de ver, en la medicina, ya reconocida por la ley prácticamente en todo el Occidente, en la que el paciente toma un protagonismo, una autonomía considerable. Yo creo que no debemos olvidar que venimos de siglos, incluso de fechas recientes, en los que el médico tenía un poder casi absoluto sobre la salud del paciente, en que a menudo actuaba como un mago o con una actitud paternalista, que no sé cuál de las dos es peor, y justamente todo esto de lo que estamos hablando, yo creo que en el fondo lo que trata es, como decía muy bien Javier, de llegar a respetar al máximo la dignidad de los pacientes, pero conjugando principalmente, primero y principalmente, lo que es la voluntad del paciente, que está en perfectas condiciones psicológicas para decidir por él, de acuerdo con los instrumentos técnicos médicos que la ciencia pone a disposición en ese momento del trance, del acabamiento de la vida. ¿Contemplas un cambio de periodo? Intuyo que es desde la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, ¿no?, bueno, que cambia y la relación médico-paciente para ser más horizontal, ¿no? Claro, esa, digamos que la ley, todos sabemos, las leyes van por detrás de la realidad social y es la que plasma desde el punto de vista jurídico unos derechos, una nueva relación, pero en realidad ese era un sentimiento y una vivencia que venía experimentándose en los hospitales y que vosotros como médicos clínicos supongo que la habéis sentido desde el comienzo de vuestras carreras, pero insisto, la ley lo que ha venido es a ratificar una realidad social que se iba ya, digamos, asentando. Sí,
Sí, bueno, ahora yo hago el inciso. Desde luego está claro, hasta ahora siempre habíamos tenido un modelo de paternalismo clínico, ¿no? El médico te dice, mira, esto es así, así, ¿no? Pues ha dicho el doctor y yo vamos allá. Me parece muy importante lo que ha dicho Javier de lo que es el consentimiento informado. Hemos pasado del paternalismo a la autonomía, lo que hoy día en cualquier persona, si yo soy el que estoy enfermo, el que me voy a morir, tenga lo que tengo, lo que tiene que primar es siempre mi voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Que nos hemos metido en las teorías del consentimiento informado, ya firmamos para todo. Te van a hacer, te voy a operar de apendicitis, hombre, normalmente va a salir bien, pero puede que tengas una complicación o tengas un shock anafiláctico o tal, ¿no? Un poco también tiene una doble espada de Damocles, ¿no? Un poco de defensa de los sanitarios, cuestiones judiciales, etcétera. Pero ahí está una información. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel también de últimas voluntades tenemos un consentimiento informado, pero es al revés. Yo quiero que me informéis de todas las cosas que a mí me puedan pasar. Este consentimiento informado, pues a veces se ha utilizado solo en el sentido previo, pero yo creo que tiene que ser utilizado en otros más. Esto es que todavía esté más metido en la práctica clínica, usted tiene esto, usted tiene todo esto y a usted le puede pasar todo esto. En esas situaciones, ¿qué es lo que usted quisiera, ¿no? Desde el ámbito médico, Javier, ¿se aconseja el testamento vital? Por estos casos que Manuel está comentando, ¿se suele aconsejar en ese caso hacer un testamento vital? Yo, en mi experiencia, no se aconseja, pero hombre, sí que puede ser recomendable iniciar procesos. Yo más que formularios escritos, yo lo que hablo es de procesos dinámicos, de deliberación, de comunicación, y para esto pues necesitamos profesionales sanitarios bien formados, necesitamos psicólogos clínicos, necesitamos gente realmente que esté formado en cómo afrontar el final de la vida en personas con enfermedades avanzadas de órgano o patologías oncológicas que no tienen ninguna expectativa razonable de mejoría y en donde lo que tenemos que hacer es ayudarles, empoderarles para que puedan tomar sus decisiones de manera acorde a sus valores y a su actitud ante la vida, ¿no? Desde el ámbito médico, ¿detectáis un mayor aumento de personas que hacen el testamento vital o sigue siendo algo tabú? Yo, en mi experiencia, pocas personas de las que he podido atender en el hospital tienen redactado como tal un testamento vital. Y realmente en España la implantación de estos documentos es realmente baja, aunque hay algunas comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, donde esto pues está más aumentado, ¿no? Pero las cifras son bajas porque las últimas estadísticas en España de junio pasado hablan de 187.000, 190.000 ciudadanos que han firmado el testamento vital, de ellos unos 3.100 aproximadamente de Navarra, con un perfil muy significativo. Normalmente va entre los 55, 70 años. Los hay algunos más jóvenes y otros de edades superiores. Y con un rasgo muy singular, y es que en todas las comunidades 2/3 de los firmantes son mujeres. Seguramente porque les ha tocado, dentro de esos roles o papeles culturales de atención al enfermo, al minusválido, al moribundo, coquetear con la muerte a diario. Yo también tengo otra teoría, y es que las mujeres normalmente, insisto, no sé muy bien si se debe a la naturaleza, sabios y científicos tiene la Iglesia que decía aquel, pero en el fondo creo que están mucho más predispuestas que los varones hacia las emociones, hacia la dimensión que tiene que ver con las cuestiones de verdad esenciales de la vida. No es casual, y aquí me permitís una breve digresión, que todo lo que tiene que ver con la formación formal y sobre todo informal de aulas de la experiencia, de cursos de distinta índole, mayoritariamente estén ocupados por mujeres. Creo que en esa misma esfera habría que incluir este rasgo. Y luego, si me permites, hay
hay otra cuestión que a mí me llama la atención. Yo sé que no tenemos tiempo para discutirlo, pero probablemente Manu tendrá mucho que decir en este terreno. La Iglesia Católica, en algunos casos, históricamente, yo creo que ha tenido mucho que ver con la salvaguarda de la vida, y en otros momentos, y quizá en este, está siendo una rémora considerable. Yo estoy convencido que si no solamente vosotros como médicos, sino muchos sacerdotes religiosos hicieran esta información y recomendación a sus fieles, la estadística de firmantes de testamento vital iría en aumento. Pero ahí entramos ya en una cuestión en que las ruedas ideológicas empiezan a rechinar. Simplemente apunto el asunto. Te lo contesto simplemente muy brevemente. En Navarra hay unos 3.500 testamentos vitales. En Guipúzcoa, por ejemplo, hay 11.000, ¿no? O sea, comparando la población, pues tal. Respecto a la Iglesia Católica, pues bueno, siempre ha mantenido la sacralidad de la vida hasta que llegue aquí. Pero hay gente, hay filósofos y teólogos dentro de la Iglesia Católica, pues con enfermedades degenerativas, Parkinson avanzados ya en demencia, que ellos han dicho que ellos no quieren llegar a ese final, y a veces se lo están planteando. Respecto a las mujeres, está clarísimo. Yo, pues como médico de familia que voy, ¿quién son las cuidadoras? Y bueno, gente sobrecargando mucha carga de enfermos de Alzheimer, de tal, de cual. Quienes van a mis charlas, que tenemos mucho que ver también por hacer el testamento vital, la mayoría mujeres de 4.000 o 5.000 que somos en derecho a morir dignamente en España, 150 en Navarra, que va subiendo todo el rato. Yo hago un cineforum, una charla, un no sé qué, el 75% siempre son mujeres, por lo que dices tú, Tomás, pues de mucha más empatía, y porque son los cuidadores, ¿no? Y porque los hombres tenemos más tendencia que si nos pasa algo, a ir siempre están ellas detrás. Sobre esta tendencia que comentáis de que en Navarra, comentabas con Guipúzcoa, no hay tantas personas que hacen el testamento vital, hemos querido salir a la calle y preguntar a la gente. La pregunta no es si usted ha hecho el testamento vital, sino ¿haría un testamento vital, o en caso de que tuviera enfermedad y no pudiera valerse, confiaría en su familia? Estas son algunas de las respuestas que nos han dado. Testamento vital, porque me parece fundamental. O sea, no hay que darle muchas vueltas. En mi entorno todo el mundo lo tiene. Pues me fiaría de la familia. Sí, yo por lo menos estoy pendiente de hacérmelo. Hay cosas que hay que tenerlas claras. ¿Por ejemplo? Pues eso, no sufrir gratis en la vida. Soy partidaria de hacer un testamento vital. Porque yo creo que lo mismo que es bueno saber cómo se vive, también es bueno saber cómo te gustaría que se pudiera morir. Sí, yo prefiero que decida mi familia cómo quiero que me vaya al otro mundo, ¿no? Yo lo dejaría en manos de mi familia, sí, porque me fío plenamente de lo que puedan decidir, y antes lo hablaría con ellos y todo, o sea que yo lo dejaría en manos de mi familia. Yo soy partidario, sí, porque me parece más libre. No solamente estoy de acuerdo, sino que ya lo tengo hecho hace mucho tiempo. Pues para ayudar a los médicos a cuando estés en esos momentos tan terribles, que puedan trabajar en lo suyo. Bueno, unas pequeñas muestras al azar de ciudadanos de lo que opinan sobre este tema. Javier, ¿qué te ha parecido? Hombre, yo creo que, primero, que el testamento vital o las instrucciones previas es un documento particular. Es decir, eso no puede haber ninguna otra persona que no sea uno que elabore un testamento vital y un documento de voluntades anticipadas. Y en segundo, que yo creo que en este tema de hablar de la muerte, como hablábamos antes Tomás, estamos todavía un poquito verdes, ¿no? Es un tema del cual no se habla, y que yo creo que existen procesos, o deben fomentarse procesos intensos de maduración social y de participación ciudadana, de hablar y de divulgar un poquito desde la serenidad y también desde el conocimiento, no desde la opinión, sino desde los argumentos, justificando, y desde el conocimiento de las cuestiones, ¿no? Hay una cuestión en varias de las intervenciones cuando alguien dice, no, yo delego estas decisiones tan importantes en mi familia. A mí me parece que ese es un error terrible. En primer lugar, porque tú pierdes tu autonomía. En segundo lugar, porque lanzas a los familiares una carga que no les corresponde, una decisión que deben tomar en unas circunstancias afectivas de gran tensión, de gran angustia.
En ocasiones he conocido algunos casos en que situaciones de este tipo han dado lugar a enfrentamientos familiares terribles. Y luego hay otro factor que al hablar de estos asuntos no se suele mencionar, me parece que es muy importante, y es que todo lo que tiene que ver con la asimilación, la metabolización, la curación del duelo por la muerte del ser querido, en este caso amigos y familiares, está muy relacionada con las circunstancias de la muerte. De suerte que si se produjo una disensión entre los familiares porque quienes tomaron la decisión discordante fueron ellos y no el afectado, ese proceso de asimilación de duelo fue terrible. Y por completar algo que comentabais antes en plan estadístico, en España aproximadamente, con las cifras que recordaba Manu, aproximadamente hay un 1% de mayores de edad que han firmado ese testamento, pero por ejemplo en Alemania ese porcentaje casi llega al 10%. Por lo tanto, son formas muy distintas de afrontar la muerte y en concreto este documento, esta decisión del testamento vital. Yo me gustaría también apuntar otra cosa. Hay gente de que igual no ha hecho el testamento vital, etcétera, etcétera, pero los médicos tenemos muchos utensilios también de manejo. A mí me ha tocado personas pues con cánceres que están con la quimio, ¿qué tal? Y no tienen muchas ganas de ir al registro y tal y cual. Entonces lo que los médicos nosotros, si tenemos toda la obligación de escribir en la historia, a veces me dice, pues me dice que si llegara el caso que no quiere tal y cual. Aquí hay una cosa que todavía no ha salido, Alex, que es donde se basa todo esto, y es la ley de autonomía del paciente. Entonces, esto es muy importante porque todas las leyes autonómicas sobre las que se basan los testamentos vitales están basadas en esta ley de autonomía del paciente, que creo que es del 2002, que a su vez está basada en la Ley General de Sanidad. ¿Vale? Y ahí hay una cosa que eso te permite también, por ejemplo, poder rechazar un tratamiento, ¿no? Evitar lo que se llamaba antes el encarnizamiento terapéutico o la obstinación terapéutica, que son medidas que no te van a llevar para nada, ¿no? Y luego, si queréis, a mí también me gustaría hablar de cuándo se respeta un poco lo que es la voluntad del paciente, por el caso flagrante de la niña esta de Santiago, que es una persona menor que no ha podido expresar ahí eso, pero tiene unos representantes legales que son los padres, que a su vez el hospital ha consultado con el comité ético, que ha aconsejado que eso ya no va a ningún lado, no se le hace caso, y al final se tiene que ir a la tele, a los juicios, y entonces y el juez, y entonces... Ese tema nos lleve ya otra media hora, pero yo quiero preguntarles, en casos como estos, ¿en qué momento en un testamento vital el médico o los familiares pueden negarse ¿hay un momento en que se puedan negar a cumplir lo que dice un testamento vital? Javier, yo tengo opinión. En principio, un testamento vital, en fin, un documento de instrucciones previas, deja reflejada una serie de intervenciones que no estén de acuerdo, digan, oye, sanitarias, que en principio el profesional sanitario tiene la obligación moral y ética de respetar. Otra cosa es ilegal. Y otra cosa es el representante sepa de alguna manera interpretar en ese momento lo que la persona en ese momento puede desear, ¿no? En esa circunstancia concreta, y eso es muchas veces lo que genera a veces a los propios familiares representantes pues esta dificultad, ¿no? Manu planteaba hace un momento un asunto que me parece de vital importancia. Estamos hablando del testamento vital como un documento personal con valor administrativo jurídico, pero la palabra está por encima de todo ello. Hay varios casos en España y en Europa en los que afortunadamente ha prevalecido la voluntad del paciente
aunque no tenía firmado un testamento vital, pero de manera reiterada, de forma oral, antes de la enfermedad, a veces durante años, a familiares, amigos, había manifestado su deseo de no obstinación o abiertamente, aunque ya entramos en otro terreno, el de la eutanasia. El caso más reciente que yo conozco, que seguramente lo conoceréis vosotros, Javier Manu, es el caso Vincent Lambert en Francia, un joven de 38 años, casi 7 años en estado vegetativo a raíz de un accidente de moto. Bueno, su esposa, una hermana y otros familiares eran partidarios de la cesación de atención terapéutica y los padres con creencias católicas muy arraigadas dijeron que no, llevaron el asunto a los tribunales. Finalmente Estrasburgo, el pasado mes de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado diciendo que la esposa y la hermana están jurídicamente legitimadas para cumplir la voluntad de ese paciente porque la había expresado. Y esto, como digo, a veces no se tiene en cuenta. Casos que hubo, estoy recordando alguno en el Hospital Reina Sofía de Huelva, con una señora de 90 años, de cáncer, etcétera. Todo el mundo, claro, el problema es que hubo que recurrir a instancias judiciales o a instancias administrativas, y cuando el dolor, la salud de una persona, su propia dignidad depende de una tercera persona, me parece que esto es algo monstruoso que la sociedad no puede consentir de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, ahí antes que nos pregunte el presentador, que es lo que tiene que hacer, el preguntar, ¿no? Serían yo os dejo hablar con tranquilidad, compartir. Las limitaciones de que llega el testamento vital. Y te voy a contestar algunas cosas, Tomás. Caso Eluana Englano. A veces yo puedo decir, oye, si me pasa, oye, Javier, sí, ¿no? A mí que no, tal. Si eso no se queda registrado, no va a ningún lado. Eluana Englano es una chica muy famosa que se fue su padre, le dijo que iba a estudiar con las amigas, le quitó el Audi, el BMW, no sé qué, y se dio una leche. Y entonces se quedó en un coma vegetativo. Entonces se quedó, tienes funciones vitales, regla, etcétera, etcétera, pero 20 años, y estuvo una cruz de dar aquí todas las vueltas de todas las cortes de casaciones, etcétera, etcétera, que en fin. Nosotros estamos hablando si al final de la vida me van a tener el tubo, entonces yo no quiero. Sí, estamos sobre todo en esos supuestos. En esos supuestos, pero recuerdo uno de los Antones, comillas, de DMD, es Ramón San Pedro, o sea que está aquí con la pajita, y no es que tenga una depresión y decida yo que me quiero morir, es que llevo ya 20 años y lo que quiero es que el Estado a mí me procure eso, que se acabe este sufrimiento. Por eso yo insisto mucho, está muy bien el testamento vital, ¿no? Pero, entonces el testamento vital también puede ser un paso hacia la eutanasia. No es ningún paso hacia la eutanasia. Yo estuve colaborando en la ley navarra, que insisto, se basa en la ley de autonomía del paciente, y te habla que en estos estados terminales un poco que no se ensañen. Pero volviendo a la Andrea, digo, ¿tiene algún sentido mantener una alimentación artificial a alguien que tú sabes que ya no va a salir de ahí? El testamento hipocrático que tenemos los médicos, que es del año, pues desde Hipócrates, este sabrá cuándo era, hace mucho, desde los griegos, dice, nosotros tenemos que hacer el bien y tenemos que hacer el mal, pero cuando no podemos curar, tenemos que ayudar. Pero si ayudar supone fomentar un sufrimiento largo que no tiene un final medianamente digno, porque estás aquí como un vegetal, pues entonces ahí nos estamos planteando en temas de suicidios asistidos, etcétera. Y entraría un poco también como ve cada uno la dignidad de la vida. Hombre, todo este tema quedaría para otro programa. Cada uno tenemos nuestros ahí está esta polémica, ¿no? conceptos. Con el caso de Andrea, con el caso de... Claro. De todas formas, de brevemente, porque tenemos que despedir. Lo que dice Manu, por completar un poquito la información, hoy, de acuerdo con la ley, con el Código Penal, el artículo 143, eutanasia y sobre todo lo que el Código llama
suicidio asistido, según el grado de colaboración, está penado con la friolera de 2 a 10 años. Y luego hay algo que no ha salido y que me parece muy importante y que tú, Manu, conoces como nadie, como representante de la asociación en Navarra, que es el caso de la sedación terapéutica que dio lugar a ese linchamiento del doctor Montes en el hospital de Leganés. Y yo creo que valdría la pena que dijeras unas palabras, y yo creo que probablemente muchos espectadores te lo van a agradecer. Pero muy brevemente, porque tenemos que despedir la tertulia. Un minuto, tiene que ser. Bueno, medio. Hay una cosa, la posibilidad de rechazo del tratamiento, caso Inmaculada Echeverría Navarra, que falleció en Andalucía y ahí se empezó a liar, aunque eso pueda producir la muerte. Esta era una chica que está conectada a un respirador, dijo, quiero que me deis la eutanasia, le dijeron, no se puede, es legal, 9 años. Dice, pero tiene usted la posibilidad de rechazar un tratamiento. Y dice, ya, el tratamiento era el respirador. Y dice, si rechaza el tratamiento se muere. Le digo, eso es lo que quiero, también 20 años encamada, etcétera. Se le sedó después de un proceso, eso hay que saberlo. Luis Montes es el presidente de mi asociación y entonces, pues como muchas veces hubo una carga de brujas tipo McCarthy y se le acusó de 400 asesinatos. Entonces ahí estaba el gobierno de Esperanza Aguirre y tal y cual, era Luis es anestesista, era jefe del hospital de Leganés. Cogieron a trámite una denuncia anónima, cosa que es ilegal, se lo cargaron del puesto y luego lo que quedó es que lo que había actuado perfectamente conforme a la lex artis, que es el máximo de esto. Bueno, tenemos que despedir ya. Javier, ya lo siento interrumpirte, pero se nos va el tiempo. Javier, Manuel, Tomás, gracias por haber estado aquí, por haber hablado de este tema, mil gracias. Esperamos continuar otro día porque sí queda para estar una hora. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y ahora pasamos a publicidad y volvemos para hablar de comercio justo, comercio responsable. Continuamos en Implicados, vamos a hablar ahora de consumo responsable. Para hablar de ello nos acompaña en nuestro plató Xavier Barón, es portavoz de Greenpeace en Navarra. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos, como siempre un placer, Alex. Y a mi derecha le acompaña en este plató José Luis Mariñel Arena. Él es miembro de STM Navarra y coordinador de la campaña Ropa Limpia. Bienvenido. Gracias. José Luis, Xavier, os quiero preguntar, para gente que pueda no tener claro qué es comercio responsable, ¿cómo definiríamos, Xavier? Me está poniendo una cara así ciñendo el ceño. Lo que sería un consumo responsable, entenderíamos por aquel consumo, es decir, en una sociedad de consumo donde intercambiamos dinero por bienes y servicios, nosotros cubrimos unas necesidades, ¿no? Una vez que esas necesidades básicas están cubiertas, cuando lo que es esa sociedad de consumo empieza a crear necesidades artificiales y empieza a introducir más y más y más productos o productos reiterados, estamos cayendo en un consumismo, en un hiperconsumo, y ahí es donde ya hemos trasladado, hemos pisado esa línea roja, ¿no? Porque lo que sería nuestra disponibilidad en recursos es tenemos un planeta y si consumimos como para poder cubrir y poder esquilmar un planeta y medio, bueno, no tiene sentido. Es allí cuando estamos entrando en ese sobreconsumo. Consumo responsable es aquel que respeta estas limitaciones que van incluso más allá del plano ecológico, que entran en el plano de lo social. También, digamos, respeto al trabajador, salario del trabajador, plano ecológico, ¿qué otras áreas cubriría? Serían esas dos las principales. Principalmente. Un consumo responsable, ya incluso en lo ideal, opta por ser también un consumo transformador.
Es decir, ya entrar directamente en el plano medioambiental, en el plano social y pretender transformar a partir también de ese modelo de consumo. José Luis, ¿qué diferencia podríamos establecer entre comercio justo, del cual ya hablamos en este programa temporada pasada, y lo que estamos hablando de comercio responsable? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Sí. Bueno, el consumo responsable sería más amplio, ¿no? Entendido, a mí me suele gustar ponerle otros adjetivos también, llamarle consumo consciente, consumo crítico o lo que comentaba Xavier de consumo transformador, ¿no? Porque va más allá. Los elementos que tiene un consumo responsable es mirar más allá del producto en sí, si me queda bien, si me gusta un poco lo que la publicidad te vende, ¿no? Esa primera imagen, y pensar cómo se ha hecho, quién lo ha fabricado, en qué condiciones y el impacto ambiental y social que ha podido tener, ¿no? En este sentido, el comercio justo lo que nos está diciendo que ese producto se está comercializando de una manera justa, es decir, se ha pagado un salario digno a los trabajadores, se ha respetado el medio ambiente, se han evitado algunas de las grandes lacras que tiene nuestra sociedad hoy en día, como puede ser el trabajo infantil. Se ha tenido en cuenta al consumidor dándole una información clara, siendo transparentes y bueno, de alguna manera pues eso, teniendo en cuenta los factores que decíamos de medio ambiente y el comercio responsable engloba más, comentas. El consumo responsable es algo más amplio, ¿no? Porque puede haber un consumidor responsable, sería un consumidor que compra productos del comercio justo, pero por ejemplo un consumidor que también compra productos de cercanía, donde la huella ecológica es más pequeña, donde estás apoyando la economía local, pues es también otro tipo de responsabilidad, ¿no? En este caso con la economía local. Entonces podemos entender desde diferentes ámbitos, ¿no? La responsabilidad no es solo pensar en el impacto ambiental y social de la gente que está en otros países lejana, sino también puede tener que ver con a quién estoy comprando, por ejemplo, sería otro criterio de compra, ¿no? No es lo mismo comprar en el pequeño comercio y mantener una familia que en el casco viejo está viviendo de ese negocio, o por ejemplo comprar en una gran superficie donde está en manos de unas personas pues, que poseen un capital mayor y de alguna manera puede formar parte de un monopolio. ¿Me podéis poner algunos ejemplos concretos en nuestra vida cotidiana de este consumo responsable, digamos del día a día de una persona? ¿Qué ejemplos podría haber? De consumo responsable. Bueno, en mi día a día, por ejemplo, como padre de familia, uno de mis grandes retos como padre ecologista que pretende hacer un consumo responsable fue el tema de los pañales. Precisamente el hecho de los pañales desechables, que cuando yo nací, hace ya bastante más de 30 años, prácticamente no existía. Ahora se hace impensable el que estemos utilizando una cosa y haya que lavarla después para... Bueno, pues a mí me tocó lavar muchos pañales y ese fue un auténtico reto. ¿Y por qué un auténtico reto? Bueno, es un pequeño reto porque acostumbrado a estar en un entorno donde todo el mundo utiliza pañales desechables, tú tienes que utilizar pañales lavables, que es como lo hacían muchas veces nuestras madres, ¿no? Si pertenecemos a determinada generación. Otro buen ejemplo de consumo responsable es que formo parte de una asociación de consumidores llamada Landare, donde hay productos ecológicos y de comercio justo, donde sobre todo aprovecho para comprar frutas y hortalizas, donde están a unos precios más asequibles quizás que en otras grandes superficies, etc., que utilizan el ecológico también como una manera de aumentar un producto high class, un producto gourmet. En mi día a día, otra consideración importante por lo que intento ser lo más responsable posible es también con el tema de los residuos, reduciendo al máximo los residuos, evitando todos los productos que están sobreenvasados, entonces consumiendo esos productos frescos, a granel, que en mi asociación de consumidores tenemos disponibles. Bueno, estos serían un poco en general en tu elementos día a día, de mi día a día.
José Luis, ¿alguno que añadir? Igual el coche, por ejemplo, cuestiones cotidianas que nos pueden llevar a pensar cómo tener un consumo responsable. Bueno, en realidad en una sociedad de consumo consumimos de todo, ¿no? Y en todo se puede ser más responsable. Y ahora estaba pensando, bueno, ¿y el turismo responsable? Pues somos consumidores de ocio, de tiempo libre, ¿no? ¿Qué tipo de turismo hacemos? Los bancos, consumimos bancos, existe la banca ética, ¿no? Las finanzas éticas, también hay bancos que son mejores que otros, podemos optar por esa banca ética. En el caso de la alimentación pues está más claro, ¿no? Los productos ecológicos, productos de temporadas, de cercanía. En el caso de la ropa, que por ejemplo es lo que nos toca a nosotros como SETEN, que coordinamos la campaña Ropa Limpia, pues siempre hablamos de ver qué hay detrás de esa ropa, ¿no? Cómo está hecha. Pues hay mucha explotación laboral, bajos salarios, condiciones muy duras de trabajo. La mayor parte de la ropa que llevamos es de Asia, entonces un consumidor responsable pues se va a fijar en la etiqueta, ¿no? Y va a decir de dónde procede, se va a fijar en de qué está hecha, en el algodón, si el algodón es orgánico, si no, el algodón consume muchísimo agua, un montón de pesticidas, es un problema real, ¿no? Medioambiental. Entonces, bueno, hay muchos elementos. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de la campaña Ropa Limpia de zapatos, ¿no? Cómo se han elaborado los zapatos, de dónde viene la piel de ese zapato de cuero, ¿no? En qué condiciones se ha hecho el curtido de esa piel. Hay problemas de salud de los trabajadores que han trabajado en las curtidurías. El cromo es un metal pesado que se utiliza para curtir el cuero. La gente desconoce muchos de los factores que hay detrás de un producto, ¿no? ¿Cómo se llegan a conocer entonces estos factores? Yo voy a comprar unos zapatos, ¿cómo sé para estar advertido de cómo se ha pues, hecho? De condiciones? El gran problema es que no se sabe, porque hay falta de información, ¿no? El primer paso para ser un consumidor responsable es que sea un consumidor consciente y bien informado. Y la falta de información es una de las cuestiones pues, que hace imposible ser un consumidor responsable, aunque lo desees, ¿no? Entonces, bueno, la campaña Cambia tus zapatos en este momento ahora lo que está haciendo es justamente informar sobre esas cuestiones, ¿no? También hay que investigar, hay que ver, solicitar información a las empresas, porque muchas veces las empresas te venden un producto pero no te dan toda la información, ¿no? Respecto a ese tema me parece muy interesante. Los productos que hoy en día vamos al supermercado, por poner un ejemplo normal, básico, una caja de leche, una bolsa de patatas, lo que sea, ¿tienen la información suficiente los productos para saber, no hablamos ya de ropa, sino de productos normales, si hay detrás un consumo responsable o le falta información? Bueno, existen determinadas certificaciones que pueden ayudar, ¿no? Está la certificación ecológico, que me puede corregir José Luis, pero creo que es una certificación que es más o menos europea. Lo que pasa es que siempre, desde Greenpeace, siempre estamos demandando más información, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la agricultura o los transgénicos, cuando un producto es etiquetado como que contiene transgénicos, cuando no, si es por debajo de cierta... Siempre estamos pidiendo más información, porque como decía José Luis, la base de un consumo responsable es un consumidor informado, ¿no? Entonces siempre estamos demandando más información. El etiquetado normalmente sería el elemento ideal, aunque las personas mayores siempre lo tienen más complejo con la letrita pequeña, pero bueno, las certificaciones en ese contexto ayudan. José Luis, en otros aspectos en los que falte información, aparte hemos contado en general, pero alguno en el que detectéis desde SETEM que falta realmente información, que la gente está comprando sin saber, pues que igual está pues, creando una desigualdad sin saberlo muchas veces. Sí, pues generalmente el etiquetado es deficiente, ¿no? Sobre todo en cuestiones ambientales y sociales. Las normativas te exigen a veces poner de qué está el material del que está hecho, incluso te pone las instrucciones de uso, ¿no? O cómo planchar o cómo lavarlo, pero no te dice realmente las condiciones de trabajo, por ejemplo, de las personas que han elaborado eso, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se preocupa ya por esas cuestiones, ¿no? El saber toda la trazabilidad del producto, es decir, pues desde el origen de la materia prima hasta el punto de venta, pues es algo que cada vez más gente se pregunta, ¿no? Y eso es un proceso también complicado, porque claro, igual tiene que llevar un libro de instrucciones, ¿no? El producto, pero hay fórmulas... en todos los datos que tiene. Claro, hay fórmulas para también visibilizar eso, así como el comercio justo ha conseguido un label para decir que
quien tiene el sello, el producto que tiene el sello de comercio justo cumple los 10 principios del comercio justo, como comentaba antes, pues también podría avanzarse en el tema de identificar de una manera clara los productos que en algunos casos, por ejemplo, para cuestiones de salud, como para productos para celíacos o productos si tienen o no tienen transgénicos, pues se va avanzando. Hay otras cuestiones que no se abordan, ¿no? y son igualmente importantes, ¿no? ¿Cuáles serían las preguntas que nos deberíamos hacer básicas a la hora con una persona que quiera ser consumidora responsable? Una pregunta básica que se debe hacer, aparte de todo lo que estamos comentando, para no repetirnos. ¿De qué producto? Pues, por ejemplo, a la hora de comprar un coche, a la hora de comprar, hacer la bolsa la compra semanal. Hombre, los principales criterios hacer la compra semanal, que nos importarían serían, en mi caso, los medioambientales y los sociales, en ese sentido, ¿no? Ahí está la certificación ecológica y de comercio justo, ¿no? Como dos bases que nos hacen interesante. Por ejemplo, yo en mi caso soy consumidor habitual de productos de comercio justo en lo que respecta al café y al chocolate, ¿no? Son dos cosas que no puedo consumirlas en mi entorno local, porque aquí ni producimos café ni granos de cacao, y entonces yo busco esa certificación de comercio justo en estos productos concretos. Me preguntas también tipo, ¿realmente necesito este producto? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Yo creo que primero nos tenemos que plantear eso, si realmente lo necesitamos, que sería, al hilo de lo que comentaba Xavi, el reducir nuestro consumo, ¿no? Porque la huella ecológica... los residuos, ¿no? Que luego vamos a generar. Claro, porque muchos de los productos también su problemática viene por el residuo que se genera, ¿no? Porque se podría reutilizar, pero no se reutiliza. Son productos que tienen sustancias de difícil eliminación o tóxicas que terminan también, pues eso, ¿no? Abandonadas en ríos o terminan en el mar, ¿no? Todos hemos visto esas imágenes que nos impresionan de islas de plástico que aparecen en el océano, ¿no? Pues hay productos que terminan muchísimo en degradarse, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las bolsas de plástico. Todos conocemos las campañas para un consumidor responsable, que también sería dónde meto el producto que compro, ¿no? Porque cada producto que compro me llevo a casa una bolsa de plástico. En el momento que las bolsas empezaron a cobrar en las tiendas o en los supermercados, pues se redujo automáticamente el uso de la bolsa, y también ha habido campañas para que cada uno lleve la típica bolsa o capazo de la compra. Es una forma también de reducir, ¿no? Cosas cotidianas que todos podemos hacer. Ahí José Luis, perdona, Alex, ahí José Luis ha dado con una clave principal, ¿no? que es el repensar y replantearse, mucho antes que las otras R's a las que igual estamos acostumbrados de reciclar, etc. Primero, repensar y replantearse si realmente necesitamos, es decir, necesito este coche nuevo que vale 15.000 euros más, etc., o puedo aguantar con mi coche de siempre hasta por lo menos unos 5 años más. ¿Soy más feliz teniendo este coche nuevo, o soy más feliz pudiendo aprovechar esos, por ejemplo, 15.000 euros pues para cogerme una reducción de jornada y estar más tiempo con mi familia? Es decir, volver a plantearnos si nuestra calidad de vida está relacionada con las cosas que tenemos y consumimos, o si está relacionada con otros parámetros, ¿no? Entonces, replantearnos un poco qué es esa calidad de vida para nosotros, aprovechar más momentos, pues, o para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros amigos, ¿no? Ahora, por ejemplo, que vienen las Navidades, nos va a venir una tormenta de mensajes de consumo asociados, cuando la Navidad originalmente, ¿no? como fiesta y celebración cristiana, también es muy distinta, ¿no? en ese contexto. Y bueno, es un buen momento para replantearse ya directamente si se quiere estar dentro de ese círculo, ¿no? Ese círculo vicioso de consumo, y los regalos, y comprarle regalos a todo el mundo. No sé, es más feliz sin todo eso. Sobre todo esto que habéis planteado, la reutilización, hemos querido sobre este tema tomar también el pulso en la calle, a ver qué opina la gente sobre ello. Hemos hecho una pregunta muy sencilla y relacionada pues, con el consumo responsable. Muchas veces ropa que necesitamos, ¿dónde la compramos? En tiendas de primeras marcas o, por ejemplo, de segunda mano. Coches que necesitamos, compramos de primera mano, o también, bueno, para ahorrar vamos a la segunda mano. Hemos preguntado, ¿usted prefiere comprar materiales, productos de primera mano o de segunda? Hombre, si es posible de primera mano, pero tampoco se me caen los anillos por comprar de segunda mano.
Pues mira, eso depende de la mentalidad que tengamos en cada uno de los países. En Europa, por ejemplo, en segunda mano se compra muchísimo, incluida la ropa. Hay muchísimas tiendas de segunda mano. Luego hay que ver qué ropa ofrecen las tiendas de segunda mano. Porque yo aquí he visto algunas cosillas, pero en Alemania, por ejemplo, son espléndidas. Pues no, de segunda mano casi nunca, no compro. A medias. Prefiero de primera mano. Prefiero de primera. Yo algunas cosas prefiero de segunda mano, porque son cosas que van a ser perecederas, que las voy a consumir pronto, entonces no me importa consumir de segunda mano. Y luego para determinadas cosas que a lo mejor pues quiero que me duren un poco más, o que sean de mejor calidad, o que va a ser un regalo, pues prefiero también de primera mano. Depende un poco la finalidad que vaya a tener con lo que compre. No me importa, pero la verdad es que compro más de primera que de segunda. Bueno, soy muy poco consumidora, muy poco además, o sea que estoy de acuerdo también en el mercadillo estos de segunda mano. Unos ejemplos siempre a pie de calle de los temas que comentamos. Os quiero agradecer que hayáis venido, José Luis, Xavier, aquí a Implicados a hablar de este tema. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Alex. Esperamos vernos en otra ocasión. Bueno, a todos ustedes les esperamos la semana que viene, aquí dentro de 7 días. Pasen una feliz semana.